Hoy vamos a explorar un método que, la verdad, suena totalmente al revés para vencer la procrastinación. No se trata de tener más fuerza de voluntad, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Vamos a usar el aburrimiento como si fuera nuestra principal herramienta de productividad. Pues sí, así como suena. Para cualquiera que esté evitando una tarea importante en este mismo instante, aquí va una especie de permiso oficial. Por los próximos 20 minutos no hay que trabajar en eso. La idea de fondo es que el aburrimiento se vuelva pero tan insoportable que el cerebro por sí solo termine eligiendo el trabajo difícil solo para poder escapar de ese vacío. Bien, vamos a meternos de lleno en la raíz del problema. Porque el gran desafío de nuestro mundo hoy en día es que nunca, pero de verdad nunca, dejamos que nuestro cerebro se aburra. Siempre hay una vía de escape, siempre hay algo que hacer. Es que la mente, por instinto, siempre busca el camino más fácil, el de menor resistencia. Cuando una tarea se siente difícil o estresante, se activa algo que algunos llaman el mono de la gratificación instantánea. Y este mono, básicamente, nos empuja a buscar cualquier cosita que nos dé una recompensa inmediata para alejarnos de esa sensación de estrés. Y esa es una lucha de todos los días, ¿no? Por un lado está la tarea importante, que se siente como subir una cuesta. Y por el otro, bueno, un mar de distracciones que ofrecen placer al instante. Este conflicto constante es lo que nos arrastra al llamado parque de diversiones oscuro. Es el lugar donde se nos van horas y horas en cosas irrelevantes, mientras lo importante sigue esperando. Pero, y aquí es donde se pone bueno. La solución viene de un lugar bastante inesperado, del famoso novelista de misterio Raymond Chandler. Él, al parecer, descubrió un truco maestro para salir de este bloqueo mental. Esta era su regla de oro, y en esta simple frase está la clave de toda la estrategia. Suena demasiado sencillo, ¿verdad? Pero su poder está justamente en esa elegante restricción. Ojo, no obliga a nadie a trabajar, simplemente elimina todas las demás opciones. Muy bien, ahora vamos a lo práctico. A ver, ¿cómo podemos aplicar este método ahora mismo para que de verdad funcione? A ver, de estos 3 pasos, el punto crucial es el segundo. El celular es la principal salida de emergencia que tiene el cerebro para escapar del esfuerzo. Si lo dejamos a la vista, es garantía de que el método no va a funcionar. La regla tiene que ser súper clara. O se trabaja en esa tarea importante, o la única otra opción es sentarse a no hacer absolutamente nada. Ahora, lo que es realmente interesante es entender por qué este truco, que parece tan simple, es tan efectivo. Veamos un poco la psicología que hay detrás de todo esto. Al principio, cuando uno intenta no hacer nada, la mente va a pelear, va a resistirse. Y esa sensación, esa fricción límbica, es básicamente el cerebro buscando desesperadamente un estímulo, cualquier estímulo. Pero aquí es donde ocurre la magia. Después de apenas unos minutos de vacío genuino, de la nada misma, la incomodidad del aburrimiento empieza a ser mucho más fuerte que la resistencia a trabajar. Es que sencillamente ya no estamos acostumbrados a la ausencia total de estímulos. Lo que hace este método es forzar al cerebro a elegir entre 2 dolores. Y de repente, casi como por arte de magia, el dolor del trabajo, que antes parecía gigante, ahora se ve muchísimo más atractivo que el dolor del aburrimiento extremo. La tarea difícil se convierte de hecho en un escape del vacío. Pasemos ahora a la conclusión clave de todo esto, porque realmente cambia la forma en que vemos la procrastinación. No se trata de tener más disciplina o más fuerza de voluntad. Es que el objetivo no es forzarse a trabajar, para nada. Es crear un entorno pero tan aburrido que trabajar se vuelva la opción más interesante y atractiva. Se deja de pelear contra la propia mente y, en cambio, simplemente se diseña un escenario donde la opción correcta sea también la más fácil de tomar. Entonces, resumiendo, esta estrategia funciona porque cambia por completo las reglas del juego, hace que la tarea difícil sea la salida más atractiva, y una vez que se da ese primer pasito, por más pequeño que sea, se genera un impulso, una inercia, que a menudo nos lleva a un estado de concentración profunda, ese que llaman estado de flujo, donde el tiempo parece que vuela.
Así que, para cerrar, queda esta idea. La próxima vez que aparezcan esas ganas de posponer algo importante, quizás no haya que luchar. Quizás solo haya que sentarse, apagar todo y prepararse para no hacer absolutamente nada, hasta que al final no quede más remedio que empezar y tener éxito.